Hoy hablé con dos pacientes después de que terminé un posgrado, que arranqué hoy, un doctorado nuevo, y eran dos madres y las dos salieron con la misma problemática, que es increíble la cantidad de tarea que le están dando las maestras a los chicos y, y que esto las tiene muy cansadas, estresadas, etcétera. A ver, estaría bueno que las docentes entiendan que la pandemia o el encierro nos afecta emocionalmente a todos, tanto a los padres como a los chicos. Los chicos están aburridos, no tienen nada para hacer o lo que les divierte hacer ya no, ya no les causa la misma satisfacción, entonces se aburren, se ponen más inquietos, etc. Por otro lado, esta pandemia o el encierro también afecta a los padres. Entonces para los padres también termina siendo eh, una cuestión que genera mucho displacer, mucha angustia, mucha euforia, mucha ansiedad. Esto de tener que estar todo el tiempo que sacándole fotos a la tarea, mandándola por mail, que compartiendo las tareas con las otras madres. A ver, obviamente que hubo una crisis existencial con esto de la pandemia que nos obligó a modificar nuestro estilo de vida a todos. Grandes, adolescentes, chicos, a todos. Entonces, tenemos que aprender a vivir esta situación, lo que tenga que durar, pero con calma. Las maestras deberían entender esto, que de última, si se arranca en junio, bueno, será un año lectivo que no será atípico, que será atípico, que no será normal. Pero lo cierto es que no pueden estar exigiéndole a los padres que además de la angustia o la ansiedad o los problemas económicos que puede llegar a tener esta pandemia, o puede atraer esta pandemia, le tengamos que sumar ser docentes también. Porque los padres no queremos ser docentes, lógicamente. Entonces, estaría bueno que algún padre o madre en algún grupo, que se puedan poner en contacto con las maestras y que haya un poco más de empatía en esta situación. A su vez, es importante que en esta comunicación e interacción que haya entre padres y maestras, que puedan hablar de que, bueno, sí, probablemente si las clases arrancan en junio, como estaban diciendo, seguramente por ahí los chicos hoy no tengan el mismo aprendizaje que un año lectivo normal. Sí, ¿y tan grave es? ¿Se recuperará el año que viene de a poco? ¿O se hará un poco más intensivo los últimos 6 meses del año? No es tan grave, pero empecemos a buscar empatizar, que los maestros entiendan la situación de los padres. Como me contaba hoy una madre que tenía que filmar haciendo ejercicios al hijo para mandárselo al profesor de educación física, a la hija la tenía que filmar cantando no sé qué para la maestra de música. A ver, no es necesario ser tan obsesivos con estas cuestiones. Entonces, que haya un poco más de diálogo. Por otro lado, volviendo a lo que hablaba yo la semana pasada de lo que es la falta y empezar a discernir lo que es por un lado el aburrimiento, lo que es por otro lado la angustia. Obviamente que el aburrimiento que genera el encierro va a atraer, podría llegar a atraer síntomas depresivos. En estos síntomas depresivos uno deja de sentir, como me decía hoy un paciente, prendo la Play, no duro ni 5 minutos. Mi mujer que le encantaba cocinar, ahora se pone a cocinar, deja todo por la mitad porque no tiene ganas de cocinar, quiere pedir comida, etc. Entonces, estos a su vez, que duerme menos, que se acuesta a las 5 de la mañana, se levanta a las 9 y no tiene ganas de hacer nada y ya no sabe qué hacer durante el día. Duerme menos, come menos, porque la depresión tiende o a disminuir el apetito
o aumentar el apetito. ¿Cómo se puede enfrentar esto? Existe una tabla. ¿Por qué? Porque muchos preguntan, ¿cómo se cae en una depresión? Uno no se levanta un día y ya está depresivo. La depresión lleva un proceso, como toda patología, como toda enfermedad. Entonces se van teniendo síntomas hasta que se cae en una depresión, en una angustia profunda. Los síntomas podrían ser estos: los pensamientos negativos, las creencias erróneas, las distorsiones, esto de empezar a ver la realidad de una manera diferente, todo negativo, empezar a percibir un futuro en forma negativa, la pérdida de sueño o el aumento de sueño, las no ganas de levantarse de la cama, la falta de voluntad, la pérdida del placer en hacer aquellas cosas que antes me generaban placer y hoy no. Entonces, existe algo que se llama dominio y agrado. ¿Qué es esto? Una simple tabla, donde yo pongo el dominio por un lado y el agrado por el otro. El dominio es lo que yo soy capaz de hacer aunque no tenga ganas. ¿Por qué? Porque la depresión me quita eso, voluntad, ganas de hacer cosas. Entonces, en dominio vamos a poner determinados objetivos que nos podemos poner. Por ejemplo, hacer 1 hora de ejercicio, hoy cocinar lo que a mí me gusta, durante 1 hora me voy a poner a jugar a la Play o jugar con las redes o hablar por teléfono con amigos, etc. Y del otro lado, en la otra columna, vamos a poner el agrado. En el dominio, si yo logré hacer aquello que ya no tenía ganas de hacer, porque al estar deprimido, angustiado, aburrido, ya no tenía la voluntad para hacerlo, el dominio va a ser 100%. Y el agrado seguramente, sí, la verdad que lo hice, pero me sentí para la mierda lo mismo. Entonces en agrado va a ser 2%, 10%, 15%. Pero lo importante no es el agrado, este 10%. Lo importante es el dominio, que lo pude hacer. Entonces, lo que realmente reconforta es el dominio. ¿Por qué? Porque si me hubiera quedado con la angustia, con la depresión, con el aburrimiento, me hubiera quedado en la cama y no hubiera podido salir de la cama. Y me hubiera quedado ahí tirado. En cambio, al haberlo hecho, yo tengo control de mis emociones. ¿Por qué? Porque el hacerlo, el poder hacer la actividad y rebelarme contra la angustia, va a despertar una emoción distinta. Recordemos que el pensamiento va a despertar una emoción y una emoción va a despertar una conducta. Por otro lado, lo que decía antes de la falta en el último video. Nosotros siempre anhelamos aquello que no tenemos. Estoy cansado de escuchar pacientes que hay, cuando termine el encierro voy a ir a visitar a mi tía Pochola, que hace 15 años que no la voy a visitar y ahora la voy a ir a visitar todos los días y la voy a llenar de besos. ¿Y por qué no lo hiciste hace 20 días? Porque antes nada te lo prohibía. Como ahora tenés prohibido ir a lo de la tía Pochola, ahora querés hacer todo. Esa es la falta, siempre anhelar aquello que no puedo hacer. Ahora, hace 20 días cuando podías ir a la tía Pochola, no lo hacías. Lo que anhelabas era tener tiempo en tu casa para terminar de pintar, para poner las luces del baño, para terminar de no sé qué, de poner la estantería, etc. Entonces, lo que tenemos que pensar es, ¿qué queríamos hacer cuando anhelábamos volver? Porque lo cierto es que mañana va a terminar la pandemia y vamos a volver a trabajar. Y si por ahí el primer día, segundo día vamos a visitar a la tía Pochola, 1 vez, 2 veces. Cuando volvemos a la vorágine del día habitual, vamos a volver a lo que éramos hace 20 días atrás. ¿Qué era? Salir de trabajar y volver corriendo a casa, a estar con nuestra familia. Entonces, recordemos que es... ¿Por qué siempre deseo, ahora quiero hacer todo lo que antes no hacía? Porque no lo puedo hacer. Entonces, lo que tengo que pensar es, ¿qué quería hacer y no podía por no tener tiempo libre en casa?